Tenemos aquí la solución del circuito RC que trabajamos en algún video de los que observamos anteriormente. Entonces, recordando, había una fuente de voltaje, una resistencia y un capacitor conectados en serie. Vemos aquí la ecuación que definimos en su momento, que indica que hay una fuente de voltaje, como comentaba, una resistencia y un capacitor. Bueno, está incluida aquí ya la variable que queremos calcular, que es el voltaje en el capacitor. Esta ecuación, bueno, como estoy comentando, siempre va a definir lo que es un circuito serie RC con una fuente de voltaje y corriente directa. Para que podamos solucionar esta cuestión, bueno, pues lo que implica para este ejercicio es aplicar la transformada de Laplace. Sabemos que hay tres pasos en este procedimiento, tres pasos bien claros. Uno es transformar en Laplace, el segundo es despejar y el tercero es antitransformar. Y bueno, aquí tenemos el paso número 1, aplicando transformada de Laplace, la ecuación diferencial se convierte en lo que tenemos aquí abajo. Sabemos, al ir a las tablas de transformada de Laplace, al observar lo que tenemos ahí, sabemos que cuando hay una constante, al transformar en Laplace, ¿qué tenemos que hacer? Ya en Laplace me quedaría la constante entre S, es lo que tenemos aquí, transformada de BE, queda BE entre S al aplicar la transformada. Es importante aclarar que esto se puede realizar de esa manera, particularmente en este punto, porque BE es una fuente de voltaje en corriente directa, es decir, es un valor constante. En el caso en el que BE ya no fuera o ya no sea una fuente de voltaje en corriente directa, ya no se puede aplicar exactamente esto. Si aquí tuviéramos una senoidal o cualquier otra fuente de voltaje, el resultado al transformar ya no va a quedar así, BE entre S. Exclusivamente en esta ocasión sí queda así, BE entre S, porque obviamente pues BE es constante. Y bueno, ya está, transformar una constante, queda la misma constante entre S. Después tenemos aquí, hay que transformar esta parte de la ecuación. R y C son constantes y tenemos la derivada de la variable que quiero obtener, en este caso el voltaje. Entonces R y C van a salir de la transformada y nada más vamos a dedicarnos a transformar aquí, transformada de la derivada del voltaje en este caso. Entonces RC lo sacamos de la transformada, me queda aquí RC con su signo negativo respectivamente, y lo que tenemos de transformar la derivada de S de t es lo que aparece aquí entre el corchete. Si nos vamos a las tablas de transformar Laplace, vemos que ahí dice claramente, si tenemos f de t, por ejemplo, lo voy a transformar, ese f de t al transformar en Laplace va a quedar f de s. En este caso pues no es f de t, en este caso es bc de t. ¿Cómo nos queda transformado ya en Laplace? bc de s. Y bueno, como les comento, esto que está entre el corchete es lo que resulta de aplicar lo que estoy comentando a la derivada de bc de t. Me dice en las tablas si es f de t mi función que voy a transformar. En las tablas queda s, f de s menos f de 0. ¿Quién es f de 0? O en este caso, ¿quién es bc de 0? Pues ya lo sabemos, que es la condición inicial. Entonces aquí está claramente aplicado lo que viene en las tablas de transformar Laplace cuando tenemos que transformar a la derivada de la variable. En este caso, transformada de la derivada de bc de t, me queda s, bc de s menos bc de 0. Particularmente aquí vemos una diferencia que se debe de notar. Esta v es mayúscula, esta v es minúscula. ¿Por qué? Porque esta v ya está en el dominio de Laplace, ya no está en el dominio del tiempo. Se trabaja así con una v mayúscula. Sus tablas, si lo trabajan con f, pues igual corresponde a una f mayúscula, mientras que esta v es minúscula. ¿Por qué? Pues porque esta sigue estando en el tiempo, y esta v sabemos que obviamente representa la condición inicial, en este caso de la variable que estoy calculando. En este caso pues bc de 0, mi condición inicial. Bueno, todo lo que está entre el corchete ya sabemos es la transformada de la derivada del voltaje. Está multiplicando con la constante RC que saqué para poder transformar. Por último, en esta ecuación tenemos menos bc de t, pues igual transformada de bc de t, que nos queda bc de s, igual a transformada de 0. ¿Qué es transformada de 0? Pues 0, queda igualado a 0 como lo teníamos originalmente. Bien, ese es el paso número 1 del procedimiento que les encargué que realizaran en alguna tarea. Paso número 1, transformada, ya está. Paso número 2 implica hacer un despeje. Para hacer el despeje, obviamente vamos a despejar aquí a la variable que yo quiero encontrar, el voltaje en el capacitor. Aquí está. Tenemos que hacer ese despeje. Un poquito de álgebra, revisamos qué álgebra hicimos aquí, multiplicamos esta menos RC por los dos términos que están dentro del corchete, me queda
menos RC por S, BC de S, menos de aquí por menos de aquí tenemos más RC por la condición inicial, ¿sí? Entonces todo esto es lo que resulta de quitar los corchetes multiplicando ese menos RC y menos BC de S, igual como lo tenemos aquí. Posteriormente, para poder hacer el despeje de BC de S, pues lo que tenemos que hacer es factorizar. Factor común aquí BC de S, ya lo tenemos de este lado, ¿sí? Lo que tenemos anteriormente son los dos términos que no incluyen a esta variable que quiero despejar. ¿Quiénes son esos dos términos? B entre S, aquí lo tenemos, y el otro que no tiene a BC de S es este, RC BC de 0, lo tenemos de este lado. Entonces, estos no les hago nada, estos dos términos pasan tal como están, y lo único que estoy haciendo es este término y este que incluyen a nuestra variable que quiero despejar, pues quedan en un solo término ya con la factorización. Tenemos menos BC de S, menos BC de S, factor común, queda multiplicando por qué valor nos falta aquí para completar RCS, y qué valor nos faltaría si ya tengo menos BC de S. Este menos BC de S ya lo tengo aquí, que nos faltaría para completar la factorización. Nos faltaría nada más multiplicar esto por 1, pues tenemos que tener una regla. Bueno, ya está factorizado, en dos pasos más queda el despeje, ¿sí? Esto está restando, menos BC de S por RCS más 1, todo esto está restando, lo paso del otro lado del igual. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar sumando. Una vez que hago eso, bueno, lo del paréntesis queda multiplicando con BC de S. ¿Cómo va a pasar de regreso? Pues va a pasar dividiendo, entonces nos queda ya el despeje como lo tenemos aquí. Entonces ya está nuestro despeje. BC de S es igual a B entre S más RC BC de 0, esta es la condición inicial, la conocemos, entre RC S más 1. Cabe destacar que todo esto lo estoy resolviendo de manera general. Vean que aquí no les he sustituido ninguno de los valores que les di. Conocemos el valor de la resistencia, conocemos el valor del capacitor, conocemos el valor del voltaje, la condición inicial. Todos los datos que yo les di no los he aplicado porque la intención de este ejercicio es resolverlo de forma general y que la solución que obtengamos de aquí la podamos aplicar para cualquier circuito y ya no tengamos que estar resolviendo todo esto otra vez. Entonces vamos a terminar de forma general, como les digo, y hasta el final, vamos a sustituir los valores de las variables que implican el ejercicio. Bueno, ya está aquí. Entonces, paso número 2 ya lo cumplimos. El paso número 1 era transformar. Paso número 2, despejar. Ya agotamos el paso número 2. Ya está el despeje de la variable que quiero calcular, voltaje en el capacitor. ¿Cómo fue posible despejar esa BCDS? ¿Por qué nos sirve la transformada de Laplace? ¿O cuál es la utilidad de la transformada de Laplace? Si yo les hubiera dicho de esta ecuación, despejar BC/dt, no se puede despejar BC/dt de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos BC/dt y la derivada de BC/dt. Esta es una ecuación que diferencial. En cambio, al aplicar transformada de Laplace, esa ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica. Dado que esta ya es una ecuación algebraica, pudimos hacer nuestro despeje, ¿sí? Esa es la utilidad de la transformada de Laplace. Quitamos la derivada, obviamente, convirtiendo la ecuación, quitamos la derivada, ya no es una ecuación diferencial, ya es una ecuación algebraica. Por simple álgebra, lo que acabamos de hacer aquí, pudimos hacer el despeje, cosa que no se puede hacer de este lado. Bueno, entonces, ya cumplimos con el paso número 2. El paso número 2 me dice despejar, ya está. ¿Cuál es el paso número 3? Es el que a veces les cuesta un poco de trabajo a la mayoría de ustedes. El paso número 3 es antitransformar, es decir, tengo que regresar BCDS a BCDT, porque a mí lo que me pidieron calcular fue esto, BCDT, no BCDS. Entonces, ¿cómo le hago para regresar de Laplace al tiempo? Bueno, tenemos que aplicar ese tercer paso, como les comento, y lo primero que tenemos que hacer es irnos a las tablas. Nos vamos a ir a las tablas de transformada de Laplace y vamos a ver que esto obviamente no está en las tablas. Lo primero que tengo que hacer es revisar si lo que yo quiero antitransformar lo tenemos en las tablas. En caso de que no, pero tendríamos que hacer ahí aplicar algunas herramientas matemáticas para hacer que esto se parezca a lo que tenemos en las tablas. Entonces, esto no se parece. En primer lugar, nos vamos a dar cuenta que en las tablas hay muchas ecuaciones, hay muchas equivalencias entre Laplace y el tiempo, pero en todas ellas siempre tenemos esta S en el denominador de una fracción, pero esta S la tenemos multiplicada por 1, es decir, no está esta R y esta C. A final de cuentas, esta R y esta C son números. ¿Cómo le vamos a hacer para quitar los números que tiene esta S? Debe de estar sola, porque les comento, así viene en las tablas. ¿Cómo le vamos a hacer para poder quitar esas variables RC? Bueno, pues simplemente vamos a multiplicar
toda nuestra ecuación por el valor contrario, 1 entre RC. Al multiplicar toda la ecuación por 1 entre RC, voy a lograr quitar este RC que está aquí, digamos que me está estorbando porque esta S debe estar multiplicado por 1, es como vienen las tablas. Entonces, si yo aplico esa multiplicación en mi ecuación, me va a quedar que BC de S es igual a que debo de aplicar en el numerador, en el denominador, aplico arriba, aplico abajo, entonces multiplico 1 entre RC por B entre S, me va a quedar que BE entre S por 1 entre RC. Obviamente debo de aplicar en todos los términos. Yo lo multipliqué aquí, lo multiplico acá, 1 entre RC por la condición inicial, pues obviamente este RC se va con este RC y que me queda simplemente la condición inicial. Posteriormente tenemos abajo que aplicar igual y vamos a cumplir lo que queríamos hacer. Este RC, ¿qué va a pasar cuando lo multiplico con 1 entre RC? Se van a ir y que va a quedar nada más S. Multiplico igual el 1, también queda multiplicando con esta fracción, me va a quedar entonces más 1 entre RC. Entonces cumplimos lo que comentábamos hace un momento. Esto tal como estaba pues no se parece a lo que está en las tablas, porque como les comento, la S siempre está sola o la S siempre está multiplicada por 1. Bueno, ya logramos que la S quede multiplicada por 1 en este caso. ¿Está bien? Entonces aquí todavía podemos hacer una separación de los dos valores que tenemos en el numerador, ¿sí? Este es un valor, está sumando con esto. Vean que esto lo podemos escribir como dos fracciones. Me quedaría entonces igual a que BE entre S. Aquí ya mismo podríamos agregar la multiplicación. Bueno, esta 1 entre RC, al multiplicarlo por B entre S, pues nos queda así. 1 por B, pues B, S por RC, S RC. Todo esto queda dividiendo entre quién? Entre nuestro denominador de la fracción total, quedaría S más 1 entre RC. Eso es el resultado de usar, digamos, nada más esta primera parte del numerador, este primer número, ¿sí? Que nos va a quedar más otra fracción donde tengamos como numerador condición inicial y como denominador el mismo que tenemos de este lado. Entonces, más BC de 0 entre S más 1 entre RC. Esto es algo sencillo de álgebra. Digo, si tenemos no sé, una fracción, por ejemplo, A más B entre C, la podemos escribir como en dos fracciones, A entre C más B entre C. Yo digo, es algo sencillo, ninguna ciencia complicada. Estos dos valores están sumando en el numerador de la fracción, entre el mismo denominador. Bueno, se puede separar en dos fracciones, es lo que estamos haciendo aquí. ¿Para qué? Pues para que podamos desglosar un poquito más esta expresión. Y bueno, nos damos cuenta que esto todavía lo tenemos que trabajar un poquito más. Esto que está aquí, la segunda fracción de todo nuestro resultado, esta segunda fracción ya la podríamos antitransformar. A final de cuentas, BC de 0 es un número, 1 entre RC también es un número. Busquen ahí en sus tablas de transformar en Laplace. Tenemos aquí cualquier constante que podría salir de la antitransformada. Este número podemos dejarlo ahí, si nos sirve dejarlo ahí, o lo podemos sacar y podríamos ya antitransformar. De hecho, en las tablas viene como 1 entre S más A o 1 entre S menos A. Bueno, si yo quiero que aquí haya un 1, ¿qué hago con BC de 0? Pues BC de 0 lo saco, queda multiplicándose una constante, me queda nada más el 1. 1 entre RC tomaría el lugar de quién, de esa A que les digo. Si en sus tablas dice 1 entre S más A, esto ya se puede antitransformar con esa igualdad que tenemos en las tablas, 1 entre S más A o 1 entre S menos A, como ustedes lo tengan. Debemos de trabajar todavía con esta parte todavía no se puede antitransformar. Esto todavía tenemos que ver la manera de separar. En este caso lo que tenemos que hacer inicialmente es separar esta S de esta S, porque así como están juntas todavía no lo puedo antitransformar, o no hay en las tablas una igualdad que me lleve a poder antitransformar esta parte. Entonces vamos a desarrollar esto para que tengamos la solución total. Y bueno, como les comento esto, pues si quieren lo vamos a dejar pendiente para poder antitransformar ya hasta el final.
Bien, tenemos entonces que trabajar, como les decía, con esta fracción. Esta ya se puede transformar. Lo primero que estoy haciendo aquí, pues aplicándolo, como le llamamos coloquialmente, la regla del sándwich. Y me queda estas dos fracciones desarrollado, bueno, simplificado de esta manera. Esto que estamos mencionando aquí como valor X es lo único que voy a trabajar de aquí enseguida. Vamos a dejar pendiente esta parte. Esto ya se puede transformar. Me voy a dedicar solamente a trabajar con esta parte. Hay quienes ya desde aquí o desde la parte anterior, antes de separar estas dos fracciones, hay quienes desde ahí ya trabajan las fracciones parciales. Si ustedes lo hicieron de esa manera, no hay ningún problema. Si aplicaron adecuadamente el método, deben llegar al mismo resultado. Entonces es una opción trabajar todo junto. Para que sea un poquito más fácil, he optado por trabajarlo por separado. Dejamos pendiente esta parte y nada más nos vamos con esto que estoy llamando el término X. Entonces tengo que trabajar con este término X para poderlo antitransformar. Aquí ya lo estoy señalando. Esta X es todo lo que tenemos aquí, la fracción. ¿Por qué no podemos antitransformar esta parte? No la podemos antitransformar porque tenemos esta S y esta S que están multiplicando. Nos vamos a las tablas y no hay alguna equivalencia que me lleve para poder antitransformar. Entonces lo que tenemos que hacer es poner esta S en una fracción y esta S en otra fracción. Eso se llama desarrollo en fracciones parciales. Sabemos que hay varias formas de las fracciones parciales. Bueno, aquí estoy aplicando una de ellas. Debo de encontrar un valor A y un valor B que cumplan con esto que está aquí. Como les digo, no se puede antitransformar esto porque tenemos S y S en la misma fracción, y aquí que estoy logrando que ya queden en fracciones diferentes. Esta S está en una fracción y esta S ya está en una fracción diferente. En el momento que yo logre separar todo esto en estas dos fracciones, en ese momento pues ya estoy casi terminando el ejercicio. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue sería calcular el valor A y el valor B que cumpla con quién, con lo que les estoy escribiendo. Son valores que van a depender de las constantes que tenemos. Igual aquí hay diferentes formas de hacerlo. Hay quien lo resuelve de alguna manera, hay quien lo resuelve por límites, hay quien lo resuelve de diferentes métodos, ¿sí? Vamos a adoptar uno de tantos. Si a ustedes no les convence este método y tienen un método mejor o les gusta otro método, adelante, igual lo pueden resolver por el método que ustedes deseen, pero bueno, debemos de llegar siempre al mismo resultado que vamos a ver en unos momentos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Debo de encontrar el valor A y el valor B. Podemos aplicar simple álgebra. Tenemos este igual, ¿sí? Esta S y lo del paréntesis, como están del lado izquierdo de este igual, están dividiendo. Entonces yo podría hacer esto. Esta S que está aquí está dividiendo. ¿Cómo la voy a pasar del otro lado del igual? La voy a pasar multiplicando. Entonces ya la pasé para allá, ¿sí? Lo que está dentro del paréntesis también está dividiendo del lado izquierdo de este igual. ¿Qué hago con esto? Yo lo puedo pasar del otro lado del igual y me voy a quedar multiplicando aquí por S más 1 entre RC. ¿Está bien? Entonces vean, del lado izquierdo del igual nada más me quedó BE entre RC. Esto pues no debe causar ningún problema, es un valor numérico, este también es un valor numérico. Entonces, simplificando del lado derecho, vamos a multiplicar esta fracción por la S y también por lo del paréntesis, lo mismo con esa fracción. Entonces, simplificando ven que se van a eliminar de manera cruzada, ¿sí? Cuando yo multiplico esta fracción con la S, ¿qué va a pasar con la S? Pues se va a ir. Entonces, del lado izquierdo que nos queda, esta constante BE entre RC va a ser igual a ¿qué? Del lado derecho, esta S se va a ir con esta S, que me va a quedar la A multiplicada con lo del paréntesis. Quedaría igual a nuestro coeficiente A por S más 1 entre RC. Más, ¿qué pasa cuando multiplico esta fracción con los dos términos que están fuera? Lo del paréntesis se va a ir con esto y me va a quedar nada más que el coeficiente B por la S. Más B por S. Álgebra nada más. Los dos términos que estaban dividiendo los pasé multiplicando y ya está. Y hice álgebra aquí. Acuérdense que el objetivo es calcular el valor A y el valor B para poder separar esto que está en una sola fracción en dos fracciones. Entonces esa es la intención de esta parte del ejercicio. Encontrar A y encontrar B. Pero tenemos aquí una sola ecuación con dos incógnitas. En matemáticas siempre nos han dicho, si tienes 3, 4 o 5 incógnitas, por cada incógnita que tú tengas debes de tener ese mismo número de ecuaciones. Si yo tengo en este caso dos incógnitas, debería de tener dos ecuaciones. Pero para nuestro caso va a ser un poco más sencillo porque aparte de eso tenemos también el valor S que lo podemos suponer. Es decir, a pesar de que tengo una sola ecuación, yo lo voy a poder resolver
tengo una sola ecuación, tengo dos incógnitas. Si no tuviéramos la S ahí, bueno, pues tendríamos que ver la manera de resolverlo de otra forma, pero en este caso sí se puede, dado que yo puedo suponer un valor de S. A pesar de que sea una sola ecuación con dos incógnitas, yo puedo decir, ¿qué pasa si sustituyo el valor de S con tal valor? ¿Qué va a pasar con mi ecuación? Bueno, es válido que yo suponga algún valor de S. Entonces, si tengo dos incógnitas y quiero calcular estas dos, obviamente pues lo que tengo que hacer es primero hacer que se vaya una de ellas para poder calcular la otra. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo, si S es igual a 0? En caso de que S sea igual a 0, vean qué va a suceder. Si esto ya es igual a 0, cuando lo multiplico por B, ¿qué va a pasar con la B? Pues se va a eliminar. Obviamente ese 0 también lo voy a sustituir en este lado. Me va a quedar mi ecuación de la siguiente manera. BE entre RC es igual a multiplicado por lo del paréntesis, pero acuérdense que esta S ya es 0, entonces aquí ponemos 0, me va a quedar que A por 1 entre RC. Más, ¿qué sucede de este lado? Pues dijimos que la S era igual a 0, al hacer S igual a 0, se va la B, y me queda nada más esto. De aquí vamos a despejar. RC está dividiendo, ¿cómo va a pasar RC del otro lado? RC está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando. De aquí podríamos concluir entonces que ese coeficiente A va a ser igual a ¿qué? Coeficiente A va a ser igual a, al pasar R y C por acá multiplicando, se va con la que tenemos dividiendo, me queda que el coeficiente A es igual a ¿quién? A nuestro voltaje de entrada. Así de sencillo, el coeficiente A es nuestro voltaje de entrada. ¿Cómo logramos hacer esto? Bueno, suponiendo algún valor de S. Bueno, ¿qué hago para calcular el otro valor? Ya tengo el valor de A vale BE, o A es el voltaje de entrada. ¿Cómo le hago para calcular el valor B, nuestro coeficiente B? Pues de la misma manera. Tengo que sustituir un valor de S para que se vaya el otro coeficiente. ¿Cuál es el que quiero que se vaya? Quiero que se vaya A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que lo del paréntesis se haga 0. ¿Cómo le voy a hacer para que lo que está en el paréntesis se haga 0? Bueno, entonces a ese ¿qué valor le tendría que dar? Si ustedes observan, a ese le tendría que dar el valor de ¿qué? De esto, pero negativo, para que cuando yo lo sume se eliminen. Entonces podríamos poner aquí que si S es igual a este número negativo, ¿qué sería? Menos 1 entre RC. Cuando yo sustituyo menos 1 entre RC aquí, ¿qué pasa? Menos 1 entre RC más 1 entre RC, esto se va a hacer 0. Esto se hace 0 multiplicado por A, pues se van a eliminar. O bueno, se va a eliminar todo esto. Entonces, ¿qué nos queda de nuestra ecuación? Nos quedaría que voltaje de entrada entre RC, esto que está aquí, esto ya se eliminó, va a ser igual a ¿qué? A nuestro coeficiente B multiplicado por S, que estamos suponiendo que sea menos 1 entre RC. Estos dos están multiplicando, entonces queda muy parecido a lo que tenemos acá. RC está dividiendo, ¿cómo pasa para acá? Multiplicando, pero ven que aquí hay un signo menos, cosa que no estaba de este lado. Entonces vamos a observar que para este caso, al hacer nuestro despeje, el coeficiente B va a ser igual a ¿qué? El coeficiente B va a ser igual a nuestro voltaje de entrada, pero con signo negativo, ¿sí? Este menos 1 entre RC lo paso para acá, me queda menos. RC entre RC, pues se va RC con RC, pero me queda ese menos que nos queda de este lado. Entonces vamos a continuar. Bueno, retomando lo que teníamos anteriormente, sabíamos que este término X estaba compuesto de dos fracciones. La tarea era calcular el valor A y el valor B. Ya sabemos que A es BE y el valor B es menos B. Entonces ya podría sustituir esos dos coeficientes en nuestra expresión que le llamé así de alguna manera el término X. Esto es lo que ya quedaría sustituyendo lo que acabamos de calcular. Pero vean que este término X nada más es una parte de la solución. Acuérdense que la solución era voltaje en el capacitor BCDS era igual a ¿qué? Era igual al término X, que era estas dos fracciones incluidas en una sola, era el término X más la condición inicial que decíamos que ya se podía transformar de manera directa. Entonces, si aquí teníamos BCDS es igual al término X, ¿quién es el término X? Es todo lo que tenemos aquí. Me quedaría BE entre S menos, pues menos lo multiplicamos normal, ya nos queda menos voltaje de entrada entre S más 1 entre RC. Entonces ya está. El voltaje en el capacitor es mi término X, el que está aquí. Nos falta agregar ¿qué? Más la otra fracción que dejamos por ahí pendiente, que era ¿qué?
nuestra condición inicial entre este mismo factor, S más 1 entre RC. ¿Está bien? Estas tres fracciones ya se pueden antitransformar. BCDS originalmente lo teníamos un poquito más complicado, ya gracias a las matemáticas que vamos a aplicar, BCDS me queda de esta manera. Esta fracción se puede antitransformar, esta fracción se puede antitransformar y esta fracción también. Entonces tenemos aquí igual otra vez diversas opciones. Una opción sería aplicar ya transformada inversa a esto, o antes de aplicar la transformada inversa podríamos factorizar. Vean que el denominador de esta fracción y el denominador de esta es el mismo, entonces esto lo podemos escribir en una sola fracción de la siguiente manera: BCDS va a ser igual a ¿qué? A BE entre S, factor común aquí y acá, que sería 1 entre S más 1 entre RC. Todo eso quedaría multiplicando ¿con quién? En los denominadores que tenemos, BC, B0, este es positivo y BE ¿cómo es? Negativo, menos BE. Entonces ya está. Acuérdense que un proceso inverso a la factorización y la multiplicación, de aquí para acá factoricé. Si yo aplico multiplicación aquí, obviamente podríamos regresar hacia arriba. Multiplicando BC de 0 por esta fracción, pues tenemos esto. Multiplicando menos B por esta fracción, tendríamos lo de arriba. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Esto de que tenemos BC de 0 menos B es una constante. Este es un número, no hay mucho problema, lo podemos mover. Y este B también es una constante. Entonces, ya está factorizado. Les decía, había dos formas. A partir de aquí ya antitransformar, o antes de antitransformar podríamos factorizar. Ya está factorizado. Nos vamos a ir aquí a aplicar la transformada inversa. Entonces, aplicando transformada inversa, tendríamos lo siguiente: transformada inversa de BCDS, que va a ser BC de T. Esa es nuestra transformada inversa de BCDS BCT, igual a una constante entre S. Transformada inversa de una constante entre S, que nos va a dar pues la misma constante. O también podríamos sacar B fuera de la antitransformada, nos quedaría 1 entre S. Transformada inversa de 1 entre S, ¿qué va a ser? Pues va a ser 1. Obviamente, como ya saqué B, pues aquí nos queda B multiplicando con ese 1. ¿Qué nos queda? Pues B simplemente. Esto es una constante, lo podemos mover igual antes o después, fuera de la antitransformada. Igual esto lo podemos dejar fuera de la antitransformada, nos quedaría entonces más BC de 0 menos B. Todo esto es un valor numérico, todo esto es un valor que multiplica esa fracción. Entonces vamos a aplicar transformada inversa a esto que les comentaba desde hace un momento, cómo se puede resolver. 1 entre S más 1 entre RC. Esto en las tablas ustedes lo tienen como 1 entre S más A, un número A. La transformada inversa de esto, vamos a ver que en las tablas nos indica que es una exponencial. Siempre va a ser el signo cambiado. Este es el valor A, me dice exponencial de menos A. En este caso, si aquí tenemos más A, es decir, más 1 entre RC, ya en el tiempo, ¿cómo nos queda? Menos A por T. Obviamente, pues en este caso esa A, ¿quién es? Esa A toma el lugar de esta constante de RC, entonces de manera correcta quedaría menos ese valor A es 1 entre RC por el tiempo. Esta es la solución de la ecuación diferencial que les encargué que trabajaran. Nos queda el voltaje de entrada, aquí otra vez está el voltaje de entrada con signo negativo. Esa es la condición inicial. Todo eso está multiplicado ¿con qué? Con una exponencial de menos 1 entre RC. Ese menos 1 entre RC igual va a ser una constante. Obviamente conocemos el valor de la resistencia, el valor del capacitor. Entonces es un valor numérico. Al multiplicarlo en este caso por el tiempo y dando diferentes tiempos, podremos ya observar la gráfica de esto.